Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y hoy los invito a que me acompañen a platicar con el ingeniero Josué Daniel Sánchez Tapetillo. Él es un especialista en hidrología y vamos a hablar sobre el futuro que le espera a la ciudad en este periodo de estiaje con respecto al abasto de agua. ¿Va a ser suficiente el agua disponible en estos momentos? ¿Cuáles son los niveles de las presas y la capacidad del lago de Chapala para dotarnos de agua? ¿Se va a repetir la historia de 2021? Estas son algunas de las preguntas que le vamos a hacer al ingeniero Josué y lo invito a que se quede con nosotros para escuchar las respuestas. En medio de una sequía severa a nivel país y con los efectos adversos del cambio climático, Guadalajara entra a este periodo de estiaje con la incógnita: ¿será suficiente el abasto de agua para la ciudad? El nivel del lago de Chapala y las presas que surten a la metrópoli enfrentan niveles históricamente bajos. Recientemente, el gobierno de Jalisco inauguró el acueducto El Salto La Red Calderón, con lo que la ciudad comenzó a recibir 1,000 litros de agua por segundo adicionales. ¿Pero será suficiente? En 2021, Guadalajara sufrió una de las peores crisis hídricas con tandeos en decenas de colonias. ¿Puede repetirse la historia? ¿Cuál es el nivel actual de nuestras fuentes de abasto de agua? Lo analizamos en Perspectivas con Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en hidrología, ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara y maestro en gestión integrada de recursos hídricos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas, y también le quiero agradecer su presencia y su compañía en este espacio a el ingeniero Josué Sánchez Tapetillo. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, Jonathan, con todo gusto. Bueno, a ver, ingeniero, me gustaría un poco antes saber con quién vamos a platicar y que también la audiencia más o menos tenga un panorama. Yo conocí, le comento a nuestro público, al ingeniero Josué vía Twitter, o ahora X, ¿no? Así es. Es un usuario de redes muy activo en los temas hídricos. ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter? @JS Tapetillo. JS Tapetillo. Bueno, cualquiera que esté interesado en los temas del agua y el abasto de agua debería seguir al ingeniero, porque sobre todo compartes información con datos muy puntuales, muy técnicos y sobre todo fáciles de digerir, ¿no? Me gustaría un poco, explícale un poco a la audiencia muy brevemente, ¿tú qué estudiaste, cuál es tu formación y por qué estás enfocado en los temas hídricos específicamente? Con todo gusto. Yo soy ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, egresado en el año de 1999, y desde siempre en la carrera el tema del agua fue el que me llamó, el que me interesó, y afortunadamente las experiencias laborales, la trayectoria profesional me llevó en ese sector. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en constructoras que hacían obras y proyectos hidráulicos, después en alguna oportunidad en el sector público, también en alguna dirección de agua potable, y eso fue lo que me llevó a desarrollarme en esta área y en general el interés por ver cómo estamos llevando pues esta gestión. Porque además me llama la atención, un usuario muy activo en denuncias de fugas, sí, de claro, desperfectos. Es decir, es casi como si te buscaran o te las mandan o de dónde las sacas. No, generalmente sí hay ocasiones en las que algunos de mis seguidores me llegan a reportar. Ya he logrado, o sea, hay mucha gente que ya me conoce también en redes y a veces ellos hacen un reporte y me etiquetan y ya yo trato de darle mayor difusión, sí, pero la gran mayoría de los reportes que hago son los que yo me encuentro y que creo que todos nos podríamos encontrar en la calle si pusiéramos más atención, nada más que pues obviamente en el día a día cada quien va a su trabajo, a la escuela, lo que sea, y pues realmente no estamos como muy abiertos a tratar de entender qué está sucediendo alrededor. Oye, y esta
atención, esta preocupación constante tuya por el agua, ¿tiene alguna historia personal o algún momento o algún punto en donde se hizo este vínculo o este tema se convirtió en un tema que literalmente te caracteriza? Sí, claro. A mí me preocupa mucho cómo es que estamos llevando. Me parece que de repente vivimos en una burbuja y como que creemos que es un tema que no nos va a tocar o nos va a alcanzar. Simplemente todo el mundo abrimos la llave, tenemos agua y no nos preocupamos más allá. Y eso es algo que en lo particular a mí me preocupa, que no tengamos esa conciencia. Entonces he tratado cómo podemos tratar de hacer un cambio en la mentalidad de todo el colectivo, de todo este cúmulo de personas. Aquí en el caso de esta ciudad, más de 5 millones que usamos agua y que estamos muy cerca o siempre, digamos, cada vez más cerca al filo de la navaja, ¿no? De estar en un punto en el que se nos pueda complicar mucho el escenario. Fíjate que, digamos, vamos a hablar de Guadalajara, pero esto debe resonar en cualquier habitante de cualquier ciudad del país, ¿no? Así es. Es decir, y del mundo, es un tema también global. Oye, Daniel, a ver, ¿qué es algo que la gente no sabe sobre la forma en que nos llega el agua, comúnmente no sabe, y que tú crees que es importante que sea un punto de partida para entender la gravedad de lo que podríamos enfrentar, ¿no? ¿Qué es esa parte de cómo nos llega el agua que la gente comúnmente no sabe y que sería importante que conociera? Buena pregunta. Es una cadena muy larga en lo que tiene que ver. Todos sabemos que al abrir el grifo, al abrir la llave vamos a tener agua, pero para que una gota de agua llegue a ese punto es una cadena muy larga y son una consecución de muchos hechos o de mucha infraestructura para que eso pueda ocurrir. Yo creo que tenemos que partir de las fuentes de abastecimiento. Bueno, ¿de dónde llega el agua? Porque quizá muchos pueden pensar que el agua que llega a su casa la reciben de algún sitio que se encuentra probablemente a 2 o 3 cuadras o a medio kilómetro. O de ahí de la planta potabilizadora del Chiapa ahí en Miravalle, ¿no? Exactamente, de ahí viene el agua, pero ¿cómo llegó el agua ahí? Todo lo que tiene que ocurrir para que llegue y las circunstancias alrededor de ello que complican la situación. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de abastecimiento de Guadalajara para irnos ya al terreno concreto? Sí, Guadalajara tiene fuentes de abastecimiento de agua superficial y agua subterránea. Tenemos que dividir en esos dos sectores, en esos dos variables. Y las que aportan mayor volumen de abastecimiento a la ciudad son tanto el lago Chapala, que probablemente la gran mayoría de los televidentes lo saben, que el agua viene de Chapala, es algo que han escuchado. ¿Dónde viene el agua de Oaxaca? De Chapala. Pero también tenemos otra fuente que aporta menos volumen, que en este caso es la presa Elías González Chávez, que todo el mundo conoce como Calderón, porque se ubica a unos cuantos cientos de metros aguas arriba del famoso puente de Calderón, donde se libró la batalla esta de Hidalgo y Calleja, donde lo derrotan a Hidalgo, etcétera. Ese puente de Calderón, y de ahí es que se tomó el nombre para la presa. La presa Calderón. Célebre presa Calderón, en 2021 se hizo famosa en la ciudad. Todo el mundo sabíamos que no había agua en Calderón y que no había, por tanto, agua en unas colonias de nuestra ciudad. ¿De dónde más? El lago de Chapala aporta más o menos el 65% del agua, es decir, es el principal fuente de abastecimiento. La presa Calderón ha venido aportando muy variable. El año pasado suministró el 12% del abastecimiento. Y la última parte tiene que ver con manantiales dentro del área metropolitana, de los cuales muchos desperdiciamos, pero ese es otro tema, y pozos profundos. El abastecimiento de agua subterránea más o menos anda alrededor del 23% del volumen que consumimos. Oye, y para hablar de la principal fuente, vamos a ver allí una gráfica sobre el comportamiento del lago de Chapala mientras nos hablas. Se habla mucho de que el lago de Chapala no está en la cota ideal, no tiene suficiente agua. Hemos tenido sequías severas del lago en algunos otros momentos. En estos momentos, ¿qué tan saludable es esa fuente y cómo la estamos tratando? Bueno, en el caso del lago de Chapala, tiene desde 2003,
2004 se firmó un convenio entre los diferentes estados que integran la cuenca del Lerma para tratar de garantizar que no le falte agua al lago. Y desde entonces, en cada temporada de lluvias, siempre que las presas las presas aguas arriba llegan a cierto nivel, liberan agua para que no le falte al lago. En este momento se encuentra no en el mejor porcentaje, anda apenas arriba del 45%. En cuanto a la calidad, pues sigue siendo lamentable. La cuenca del Lerma es la más contaminada del país. ¿A qué te refieres cuando hablan de la cuenca del Lerma y el lago de Chapala? Es decir, ¿es lo que o a qué se refiere? La cuenca es el territorio que vierte sus aguas hacia un solo punto. Es decir, estaríamos nuestro lago. Así es. El lago finalmente es el receptor de una superficie de muchos miles de kilómetros cuadrados que abarca desde el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y termina llegando al lago de Chapala. ¿Y el agua que nos llega viene directamente de ese lago o de la cuenca, de algunas partes del agua que va a llegar al lago, la desviamos para acá? ¿O cómo? No, es directo desde el lago. Directo del lago. Se extrae por dos puntos diferentes. Una por el sistema antiguo que se construyó a mediados del siglo pasado. Desde ahí, una parte del abastecimiento llega a la ciudad de Guadalajara, a la zona de la presa de Las Pintas, y la mayoría del agua que viene de Chapala llega por el acueducto Chapala-Guadalajara, que se construyó a principios de los 90. ¿Y qué es lo que te preocupa de esta fuente de abastecimiento? Bueno, lo que es en los últimos años hemos estado pasando por una sequía importante. Ya son varios años en los que tenemos, salvo 2022, que hubo alguna recuperación interesante de las presas y los cuerpos de agua. El resto de los años de 2020, 21, 23 y lo que va de 24 estamos pasando por una sequía y el lago es el primer punto donde la ciudad de Guadalajara nota esa falta de abasto de agua o de que el agua está llegando al lago. Entonces, me parece que en este momento Chapala no está en un punto en el que nos tendríamos que preocupar para este año, pero que si las condiciones climatológicas no sufren un cambio y no tenemos un temporal copioso, abundante en lluvias, ya para el año que entra podríamos estar hablando de porcentajes muy bajos que tendríamos que empezar a preocuparnos si vamos a tener algún problema con el abastecimiento, porque hay que recordar que el lago Chapala, gran parte del volumen que tiene anual lo pierde por evaporación. Entonces, estos próximos meses va a perder mucho volumen precisamente por este fenómeno. Oye, y aparte allí el cambio climático tiene un factor, ¿no? Es decir, si tenemos 1 o 1,5 grados más, pues hay más calor y hay más evaporación. ¿Eso puede afectar? Por supuesto, completamente. Es algo que apenas estamos tratando de entender cómo nos va a afectar a futuro. Entonces, pensar en que el lago y cualquier fuente de agua superficial nos va a seguir dando el mismo servicio, los mismos caudales, los mismos volúmenes por siempre. Por 50 años, como dice el gobernador. Es muy arriesgado pensar que eso va a ocurrir siempre así, porque, insisto, este tema del cambio climático es un territorio, digamos, inexplorado que apenas estamos en el día a día, estamos viendo cómo nos está afectando. Vamos a ver una gráfica de los niveles de Chapala que me compartiste y que me parece que muestra, a ver si nos las explicas ahorita que la pongan en la pantalla, y me parece que muestra cómo el lago ha tenido estos altibajos, ¿no? Su cota ideal, ¿cuál debería ser? Es decir, ¿o por qué se llama cota? A ver, ¿cómo se mide eso? La cota es el nivel que tiene la superficie del agua respecto a un punto arbitrario. En este caso está basado en un punto que se estableció en un puente de ferrocarril en la ciudad de Ocotlán hace ya muchísimos años. Ahí se determinó que tenía la cota 100 y a partir de ahí se mide, bueno, a qué nivel está la superficie del agua del lago con respecto a ese nivel. Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica, o sea, tenemos 2 momentos, ¿no? 2 años distintos ¿o nos lo explicas ahí? Sí, con todo gusto. En este caso, en la parte central se señala con una línea roja la crisis del lago de 1955, que prácticamente llegó a niveles muy, muy bajos, por un volumen por abajo de los 1.500 millones de metros cúbicos, sí. Donde los que recuerdan y que les tocó vivir eso hablan de que se puede llegar caminando hasta la isla de los Alacranes, ¿no? Muy, muy grave esa situación. Sí. Más adelante se repite esto muy cerca en el año 2003,
se volvió a presentar una crisis muy seria, donde también estuvo muy cerca de alcanzar los niveles de 1955. Y esta gráfica está actualizada hasta el año 2016, todavía hay datos más recientes, pero en el último tramo de la gráfica, en la última sección de la gráfica, ahí en ese año tendía también ya a tener niveles muy bajos. Actualmente no estamos tan abajo, pero pues insisto. Pero sí se nota, o sea, después del 55, cómo los niveles empiezan de los 2000 empiezan como a ser menos constantes, con menos picos, ¿no? Así es. Perdón. Oye, y en este caso, ¿qué es? Decías que es la evaporación. ¿Solamente la evaporación o qué otro factor merma la salud de esa fuente de abasto? En este caso, en cuanto a volumen, las pérdidas por extracción y evaporación, las de extracción realmente son mínimas, no tienen un impacto. Realmente lo que Guadalajara le extrae al lago para su abasto no es representativo del impacto en sus niveles. Si, por ejemplo, Guadalajara tiene autorizada una concesión de poquito menos de 240 millones de metros cúbicos. Por la superficie que tiene el lago, que es de 114,000 hectáreas, un centímetro de agua en el lago representa entre 10 y 11 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que de los 240 millones que tenemos autorizados a extraerle al lago, en un año nosotros le podemos bajar cuando mucho 24 centímetros. Entonces, realmente no es que Guadalajara esta creencia de que no lavo mi carro porque estoy cuidando en Chapala. Realmente la ciudad no es el factor que impacta significativamente en sus condiciones. Más bien es la evaporación, porque es como una gran charola, es muy extenso pero poco profundo. Entonces tiene un alto índice de evaporación que le resta al año entre 1.500 hasta 2.000 millones de metros cúbicos. ¿Y allí podemos hacer algo con la evaporación? Es complejo. Es cambio climático, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con el cambio climático, por supuesto, pero incluso antes de que estuviéramos estudiando este fenómeno tan a fondo, ya era un tema que se tenía y lo único que podríamos hacer es tratar de conservar la salud del lago, tratando de evitar que se siga asolvando, que las cuencas, la erosión en las cuencas estén acumulando sedimentos en el lago que le estén restando profundidad, ¿no? Mira, y aquí tenemos este escenario, además tenemos un escenario de sequía grave en el país, ¿no? Sí. Como ahí en este monitor de sequía, que es una gráfica que elabora la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, se aprecia cómo los puntos, entre más intenso es el color rojo, estamos hablando de una sequía extrema y que puede, obviamente tiene impactos significativos en cuanto a la disposición de agua. Y ahí se puede ver con claridad que la cuenca del Lerma, que es la que suministra agua al lago de Chapala, y tanto la cuenca del Verde, que es la que estaría suministrando agua a las presas del Zapotillo, el Salto, incluso la de Calderón, también están siendo afectadas por la sequía. Bueno, a ver, ingeniero Josué, ya tenemos entonces el lago de Chapala, ya nos explicaste los riesgos y la salud en estos momentos, la tendencia que tiene. Una es una fuente de abasto. Ok, ahora vamos, me dijiste, la otra parte nos llega de la presa de Calderón. Así es. ¿Qué te preocupa de la presa de Calderón y cómo nos surte de agua? Bueno, en este caso la presa de Calderón nos envía el agua a través de un acueducto que viene, la presa que está al sureste de Tepatitlán, cruza la barranca de Oblatos y este acueducto, vuelve a subir y entrega el agua en la planta potabilizadora número 3, si no me equivoco, que es la planta de San Gaspar. Ahí recibimos el volumen de esta presa que ya tenemos antecedentes que ha pasado por periodos críticos. E incluso en 2021 simplemente dejó de aportar agua, ¿no? Llegó al 16%, prácticamente se secó, sí queda algo de agua al fondo, pero es agua ya no aprovechable por el nivel de asolves, los sedimentos que tiene, ya no se le puede extraer más agua y entonces... ¿Qué porcentaje, me recuerdas, dijiste que nos dota del abasto? ¿Qué porcentaje representa la presa? En 2023 representó el 12%. 12%. Oye, y además, ¿y cuál es la situación ahorita de la presa? La presa en este momento tiene porcentajes de almacenamiento bajos, anda alrededor del 26% en este momento. Recordemos que en 2021, en 2020, en octubre de 2020, el gobernador hizo notar en una de sus publicaciones en las redes sociales
que ya se venía una situación crítica con la presa de Calderón porque tenía un porcentaje del 35%. Eso fue el 20 de octubre de 2020. Ahí tenemos la gráfica, creo, de la presa Elías Chávez. Así es, así es. Hizo ese llamado, pero ya después no ocurrió nada más, ya no hubo... quien vio el video, pues lo supo en su momento. Esa gráfica específicamente es la que habla, es donde se tiene la línea punteada roja en la parte inferior, indica el nivel que tenía el 20 de octubre del 2020, que era el 35%, y cómo la línea azul es la tendencia de la variación del almacenamiento en el 2000. Pues estamos muy cerca de la línea roja, ¿no? Bueno, esta gráfica termina al 20 de octubre del año pasado, estábamos muy cerca, en este momento ya estamos todavía más abajo. ¿Qué porcentaje tenía en octubre ahí no alcanzo a ver, ¿verdad? Pero... Teníamos el 39%. 39. Y antes de la gran sequía o, crisis hídrica, estábamos en 35. 35. En este momento ya estamos al 26% y todavía nos falta medio mes de marzo, abril, mayo, que seguimos sacándole agua, extrayéndole agua y sigue, pues, por supuesto, teniendo los efectos del estiaje, el calor, ¿no? A ver, entonces tenemos... Previo a una gran crisis de abasto de agua en la ciudad, en el octubre de 2020 teníamos 35% de la presa, ahorita estamos menos del 39%, ¿no? 26% hoy. ¿Hoy? 26. O sea, menos que en... Así es, en este momento ya estamos al 26%. ¿Eso no genera un potencial desabasto de agua para este periodo de estiaje? Lo tendría que generar si no tuviéramos el abasto de la nueva fuente de abastecimiento que en semanas recientes se inauguró, que es la presa del Salto. Entonces estuvo bien, esa obra estuvo bien. Que fue el acueducto El Salto, la red Calderón. La inauguró, porque luego uno ve, ingeniero Josué, al gobernador hacer anuncios de fierros y acueductos y todo, y pues uno no entiende, ¿no? Pero ese sí es importante. Explícame un poco de esa obra. Sí, con todo gusto. Esta presa del Salto, que se encuentra en el municipio de Valle de Guadalupe, se construyó en la década de los 90, entiendo que se terminó y quedó lista en 1993, pero nunca se construyó ningún acueducto ni nada que le extrajera el agua, es decir, nomás construimos el vaso, pero no sacamos como, digamos, el popote para poder traer el agua de la ciudad. Hicimos un cascarón. Sí, tal cual, y nunca se aprovechó. Entonces, me parece que fue atinada la idea de, bueno, ya tenemos la presa, ya no más falta traer la conducción, y creo que hay que reconocer las cosas. Fue una buena decisión del gobierno del Estado construir el acueducto para extraer el agua y mandarla a Guadalajara. Lo que está sucediendo es que en este momento lo que se le está extrayendo del Salto finalmente está como rellenando a Calderón. Entonces probablemente, aunque estamos en este momento al 26%, no necesariamente vamos a llegar a un punto crítico porque digamos que entró al quite la presa del Salto suministrándole 1000 litros por segundo al Salto, a Calderón, que nos va a mandar a la ciudad, ¿no? Por eso se llama El Salto, acueducto, El Salto, la red, Calderón. Así es. Es decir, conectaron un tubo allí. Exactamente, un tubo que sale del Salto por bombeo, a cierto punto ya lo sueltan por gravedad, llega a una presa que está antes de Calderón, que se llama La Red, una presa chiquitita, muy, muy pequeñita. Ahí prácticamente nomás pasa y la suelta para llegar a Calderón. Pues esta obra la inauguraron hace unas semanas, literal en safe, llegamos, ¿no? O sea, se han tardado unos meses más y... Probablemente ya sí pensaríamos en una situación como la que tuvimos. Estaríamos preparando tandeos. Ahora, ¿qué colonia surte la presa Calderón? No toda la ciudad, ¿verdad? No. La presa Calderón principalmente proporciona abastecimiento para la zona norte de la ciudad, centro y norte. Digamos, todas las colonias que están del periférico hacia el norte, Las Mesas, toda la zona de Huentitán, todo esto, se abastece de ahí de Calderón y hacia adentro del periférico también una serie de colonias, digamos, hasta la zona centro aproximadamente. Por eso en el 2021 solamente eran unas colonias las que tenían ese problema de abasto, ¿no? Así es, las que se suministraban a través de la presa Calderón. De la presa de Calderón. Bueno, muy interesante, ingeniero Josué. Si te parece, vamos a una breve pausa y regresamos. Creo que con la audiencia estoy aprendiendo un poco más del tema, entendiendo mejor el tema. Recapitulo brevemente, tenemos a Chapala, tenemos la presa Calderón y se inauguró un acueducto
en El Salto, Así es. que se conectó a la presa de Calderón para llenarla porque estaba prácticamente, bueno, estamos en niveles muy bajos y que podría repetir eso la historia de 2021. No sé si fui claro. Me interesa que la audiencia comprenda junto conmigo Claro. y de tu mano, Josué, lo que estamos teniendo como escenario enfrente. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Con gusto. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero Josué Sánchez, especialista en hidrología. ¿Tu maestría en qué es? En gestión integrada de los recursos hídricos. ¿En dónde? En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entiendo que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un instituto referencia, ¿no? A nivel nacional y general. Y a Latinoamérica. Y Así Latinoamérica, es, ¿no? es punta de lanza en cuanto a la tecnología y gestión del agua. Todo es digamos, como a nivel Latinoamérica, quien va adelante en el tema científico del agua. Tema científico. Bueno, a ver, vamos a cerrar este tema que abordábamos en el capítulo anterior sobre las fuentes de abasto y vamos a ver ahorita una gráfica de lo que fue los tandeos en el 2021, ¿no? Y en qué colonias más o menos se ubicó. Y yo tengo una pregunta para ti, ingeniero Josué. Me dices que gracias a este acueducto, el Salto, la red Calderón, ¿no? Probablemente no vamos a tener un escenario de tandeos. Así es. O de desabasto. Lo que no me explico es por qué me dices ahorita que tenemos un 26%, Sí. ¿no? Cuando el acueducto lo inauguramos hace 2 o 3 semanas, no debería, y en teoría lo que dijo el gobernador es que estaba dando 1000 litros de agua por segundo. Así es. Hace 2 o 3 semanas. De hecho, empezó antes las pruebas de bombeo, comentábamos ahorita. Pues ya debería estar más o menos llena la presa, ¿o no? No, lo que pasa es que al mismo tiempo que le estamos extrayendo agua al Salto para mandarla a Calderón, le estamos extrayendo agua a Calderón para mandarla a Guadalajara. Entonces, prácticamente Calderón es nada más nomás está viendo pasar el agua, digamos. Ajá. Entonces, no hay posibilidades de que con el agua que está recibiendo del Salto Mejore los niveles. mejor No va a perder. Digamos, no va a estar perdiendo, salvo el tema de evaporación, que sí puede llegar a ser significativo en la presa, pero digamos que le va a ayudar a tener niveles estables. Aquí la cuestión es, habrá que ver, lo que pasa es que la presa del Salto, como no decíamos en el bloque anterior, no se había usado desde 1993, prácticamente 30 años ahí nomás existiendo, ya se empezó a usar, no tenemos un historial de su comportamiento y qué tanto, es decir, no hay que perder de vista que la presa del Salto se encuentra en la misma cuenca del Río Verde, que está muy afectada por los aspectos de sequía. Entonces, hasta ahora que empezó la extracción de agua, andaba arriba del 90% de almacenamiento contra el 30%, 26% de Calderón. Sí. Pero hay que ver ahora que le empezamos a extraer agua, cómo evolucionan los niveles y ahora que viene el estiaje, qué tanto empieza a bajar. Es decir, en este momento va a ayudarle a Calderón a mantener niveles y a que la ciudad no deje de recibir agua. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que ya que le empezamos a extraer y que se enfrente al estiaje, cómo evolucionan los niveles para realmente pensar o estar seguros si vamos a tener garantizado el abasto? Es decir, si hay riesgo este año. Yo no lo vería el riesgo para este año, pero si no tenemos temporales abundantes, regulares, probablemente en los próximos años veamos ya el comportamiento, donde ya se le está sacando un volumen importante de agua, cómo se va a desempeñar y si realmente se convierte en una solución para la ciudad, ¿no? Ok. Ahora, explícame nada más, digo, aquí me voy a hacer aquí mi grafiquita, ¿no? O sea, Chapala, sí. ¿No? Ay Dios, a ver, aquí medio Chapala, ¿no? Tenemos después aquí la red acueducto que inauguraron, Calderón. Sí. Y aquí tenemos Zapotillo, ¿no? O sea, ese sería el tercer factor, que entiendo que esto se va a conectar también para abastecer de agua a Guadalajara. ¿Cuál es la solución que representa el Zapotillo y qué complicaciones o no tiene complicaciones? Porque eventualmente esa obra es adicional a todo esto que ya estamos platicando, ¿no? Así es. ¿Cómo va a funcionar eso? A ver, explícamelo. El Zapotillo, bueno, con toda la polémica que la rodeó desde 2005 que inició la construcción,
ya está prácticamente a punto de echarse a andar en los próximos meses, según lo que han venido informando las autoridades federales, la Comisión Nacional del Agua. Originalmente se había previsto que esta presa tuviera almacenamientos muy importantes, arriba de 900 millones de metros cúbicos, cuando consideraban una altura de la cortina de 105 metros, que inundaba a los 3 pueblos que estuvieron muy activos en su defensa en los últimos años. Finalmente, esta administración federal decide no inundar los pueblos y le construye una serie de ventanas a la cortina de la presa, para asegurar que llegando a una altura máxima, si mal no recuerdo, de 40 metros, en ese momento se empieza a vaciar y ya no crece más el almacenamiento y ya evita el riesgo de inundar los pueblos. Esta situación de 105 metros a 40 metros, por supuesto que tiene un impacto en cuanto a cómo podría ofrecer volúmenes de agua a la ciudad. Lo que se buscaba con el Zapotillo es generar un concepto que se llama gasto firme, es decir, cuando llueve a lo largo del año, el agua que fluye por los ríos es variable en función de la temporada del año en que estamos. Obviamente, en los meses secos, pues los ríos van muy poca agua. En los meses de lluvia, por supuesto, el caudal aumenta, los niveles aumentan. Pero para una ciudad como Guadalajara no podemos decir, bueno, es que en los meses secos no le podemos extraer tanta agua porque casi no trae agua río, pero en los meses con lluvia sí. Entonces lo que se busca es, tenemos un almacenamiento que bloquea el flujo, genera un gran almacenamiento, y entonces yo le puedo sacar todo el año el mismo flujo. Eso es lo que se conoce como gasto firme. Se buscaba que el Zapotillo nos proporcionara un gasto firme como en su momento. Guardadito. Así es, de arriba de 3 a 5 mil litros por segundo, cuando se estaba considerando el volumen, la altura máxima de la presa. Con esto se está considerando alrededor de 2,000 litros por segundo que estaría proporcionando para la ciudad. Hay muchas dudas ahí respecto a si realmente lo va a poder proporcionar, porque hay conceptos, por ejemplo, como en las presas se tiene un volumen muerto en la parte del fondo, que es lo que recibe los sedimentos, los asolves, lo que arrastra la cuenca y que llega ahí a este punto. Entonces es probable que donde se dejaron las ventanas realmente no tengamos un volumen muy importante respecto al que se pretendía originalmente. Entonces no se ha hecho una actualización del estudio hidrológico de la presa con este escenario, con ventanas a 40 metros, como para saber si realmente nos va a poder garantizar esos 2 metros cúbicos por segundo constantes, ¿no? Digamos, nuestro guardadito va a ser más pequeño. Más pequeño. 2,000, me dijiste que iba a dar, ¿cuánto? ¿Zapotillo? Se llegó a considerar hasta 5,000 litros por segundo, que ahí se iban a dividir entre Guadalajara y León, y bueno, la manera en que se estaba repartiendo el agua, pero finalmente está considerando solo para Guadalajara 2,000 litros. Habrá que ver si los... Y eso ya cuando la inauguren, ¿ha dicho el gobernador cuándo queda inaugurado eso? Creo que en mayo, ¿no? Se hablaba de que a mediados de este año. Así es. En teoría. Bueno, ingeniero Josué, ahí está entonces el panorama del abasto de agua. ¿Y algo más que sea importante señalar de esto? Nada más habría que, a mí me parece muy importante, en el caso de, todas estas son fuentes superficiales, son más sensibles a la variación del clima, las temperaturas, si deja o no de llover, si hay sequía. Entonces me parece que sí tenemos que, un aspecto, Guadalajara tiene reconocido desde hace ya varios años, oficialmente en algunos documentos que se generaron incluso en el sexenio pasado, un déficit de 3,000 litros por segundo. Es decir, nuestras fuentes nos proporcionan alrededor, cada segundo estamos recibiendo alrededor de 10,500 litros por segundo desde los pozos, Chapala y Calderón. Todo, sí. Pero nos hacían falta alrededor de 3,000 litros por segundo, que eso se veía en las colonias que todo el tiempo tienen, que se reportan que no tengo agua, nomás tengo agua 2 días a la semana, etc. Bueno, nos están informando que estos 3,000 litros por segundo que van a aportar al sistema del Salto y el Zapotillo son solución a futuro, pero habría que revisar bien porque si esos 3,000 litros son los que ya desde hace años se tienen reconocidos que nos faltan en la ciudad, pues entonces como que no cuadra el discurso de que realmente esos 3,000 los podamos aprovechar para los próximos 50 años. ¿No? Es decir, esta es una solución ideal, perfecta, bien armada. ¿Hace cuánto?
Si lo hubiéramos hecho hace 50 años. Probablemente hace a lo mejor 20. unos 20 años. Hace 20 así años. es. Acabamos de resolver el problema del agua de hace 20 años. Yo creo que sí, estamos... Ahora hay que resolver el de hoy. Así es. Y el de mañana. Y el de mañana. Pues ahí está interesante. Ahora, un tema que me parece muy importante y que tiene que seguramente le va a resonar a la audiencia, y es ¿qué papel tenemos nosotros? ¿No? Es decir, yo vi la otra vez, de hecho escribí una columna y me hiciste una puntualización que me pareció muy interesante, ¿no? Donde el CIAPA decía promedio de gasto de agua por habitante 200 litros al día. Yo dije, eso es una barbaridad. Empecé a revisar y la OMS dice lo ideal son 100 litros. Dije, traemos el doble, ¿no? Claro. Y de repente a mí me da esa impresión de que los gobernantes empiezan a generar una especie como de pánico o sentimiento de culpa, pánico moral, ¿no? De son ustedes los responsables de que nos estemos acabando el agua. Pero ¿qué papel tiene el consumo ciudadano promedio? ¿Son 200 litros los que consumimos diariamente los tapatíos? Cada persona no, yo creo que nadie hacemos ese ejercicio, pero si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que difícilmente andamos llegando a los 100, 110 litros cada persona. El asunto es de que este dato que nos ofrece, y incluso tú lo puedes extraer del informe anual que prepara el CIAPA, para 2023 fue de 217 litros por habitante por día, esa es la cifra que se maneja. Bueno, en realidad esa cifra también incluye otros, por ejemplo, temas de riego de áreas verdes en los parques, en los camellones, los usos comerciales, industriales, vamos a decir una plaza, un centro comercial que tiene muchos baños, que tiene visitantes, Claro. todo eso, las lavanderías, los autobaños, todo ese consumo lo reparten uniformemente entre todos los habitantes, y entonces nos dicen, tú gastas 217 litros por habitante por día. En realidad no es que tú directamente los gastes, probablemente si llevas tu carro al autobaño, por supuesto que no solo son los 100 litros que consumiste en tu casa, sino los otros 20 o 30 litros que se llevó Y que mi vecino gastó también. Y que el vecino gastó. Y entonces claro, es, digamos, el promedio, pero considerando no solo lo que consumen las personas para su higiene, para su uso personal, sino en todos los usos en general en la ciudad, ¿no? Y en el tema de las fugas, entiendo, también hay un problema grave, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje perdemos en fugas? No se tiene claro porque no lo estudiamos, o sea, no hay una medición precisa. Se maneja más bien un concepto un poco más amplio que se llama agua no contabilizada, que incluye las fugas, pero también el robo de agua, porque hay que decirlo, mucha gente... ¿Hay huachicoleo de agua? Hay huachicoleo de agua en la red de distribución, hay muchas tomas clandestinas. Justamente en eso estoy denunciando nuevamente una con el CIAPA porque se hizo, la vi y fueron y dijeron que la cancelaron. Yo la sigo viendo activa. ¿En dónde? Aquí muy cerca de las instalaciones del Canal 44 en la colonia Constitución. Ahí. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo es una fuga? ¿Cómo es un huachicoleo? No, lo que pasa es que yo tuve la suerte de que iba pasando cuando estaban haciendo una excavación en la calle. Incluso era personal que tenía uniforme del CIAPA. Era un día no laborable, fue el 12 de octubre. Y se me hizo muy raro, estuve muy pendiente, después revisé y ya tenían una conexión de agua pero sin medidor. Se lo reporté al CIAPA y me confirmaron que era una toma clandestina y que la habían cancelado, pero yo sigo viendo que le siguen tomando agua ahí, ¿no? Pero ahí entiendo mal o infiero mal que fue el propio personal del CIAPA o el yo creo que estaba que involucrado. Yo creo que como en todos lugares hay muchas personas honestas, pero no falta la manzana podrida, digamos, por ahí. Alguien que sabe dónde están las redes y que tiene incluso hasta las herramientas y que dice, bueno, pues me están pagando 500 pesos por esta conexión, yo lo hago. ¿Y de eso habrá mucho? Yo creo que no falta pues quien lo haga, lamentablemente, pero también, o sea, no solo es el funcionario que va o el trabajador que va y lo hace, también es el ciudadano que va y lo pide, ¿no? Y que en ese sentido, regresando un poquito a la pregunta que planteabas hace unos minutos, es ¿qué tanta responsabilidad tenemos? También, independientemente de que probablemente no consumimos una gran cantidad de agua, el usuario más grande de agua en el país y en muchos otros países es la agricultura, y que en este país no hacemos un uso adecuado del agua para la agricultura, pero el porcentaje que usamos en las ciudades aún así se podría cuidar y optimizar, y es algo que no hacemos. Es decir, ¿en qué consiste el problema del agua? Que tenemos una población creciente, una mancha urbana que se va expandiendo, necesidad de más agua, pero en lugar de optimizar cómo lo usamos aquí, mejor traemos agua de fuera, cada vez más lejos, cada vez más costosa,
para poder llegar a suministrar un uso no sustentable del mismo, ¿no? ¿Cómo se debería optimizar? Es decir, si tengo más desarrollos inmobiliarios, tengo más departamentos, más casas, más habitantes, más autos, más baños, más todo, ¿cómo se podría optimizar sin tener que traer el agua por tubos desde Chapala, de extraerla del subterráneo y otras formas? Hay tecnología que invariablemente vamos a terminar usando por la buena o por la mala. Es por la buena si nos vamos adelantando y si vamos previendo, por la mala cuando nos alcance el día en que ya no estemos teniendo el agua suficiente. Hay conceptos como agua regenerada, que incluso se está usando, por ejemplo, ya en California recientemente, en estas semanas anteriores, se autorizó un cambio de la legislación de manera que aguas residuales, aguas salidas del drenaje, se les hace un tratamiento tal que cumplen la norma de agua potable. Entonces la vuelven a suministrar a la red para el uso, o sea, está reusando completamente el agua. No solo como aquí que tenemos la norma 003 de tratamiento de aguas que nos dice, la puedes reusar, pero solo para riego de áreas verdes o usos no potables, como el baño, claro, el WC o a lo mejor el lavado de autos. Pero, oye, pero ¿qué tan caro y qué tan complicado es convertir agua podrida en agua potable? No, por supuesto que es definitivamente es un cambio de modelo estructural muy grande, pero también inversión de recursos, que es, me parece que, vamos, si lo vemos desde el enfoque estrictamente económico, pues por supuesto que a lo mejor el costo-beneficio en este momento sale más barato construir una presa a 50 o 100 kilómetros y traer el agua, pero ¿en qué momento vamos a llegar a un punto en el que digamos, es que ya no haya más presas que construir para traer el agua que necesitamos, ¿no? Claro. Oye, pero por ejemplo, entonces, ¿de qué sirven nuestras presas, por ejemplo, nuestras plantas de tratamiento, como la del Ahogado, que la ampliaron recientemente el gobernador, ¿no? Es de hecho hubo una deuda para poder ampliar la planta de tratamiento del Ahogado y el gobernador dice que es parte también de la solución. ¿Eso no es agua regenerada? Esa no es agua regenerada, ese es porque no se llega al punto en el que pueda hacerse un consumo como agua potable. Más bien, sí puede servir para procesos industriales, que es el objetivo, que lo que están tratando es de, a los industriales que tienen concesiones de agua, se llama agua de primer uso, agua que por primera vez se está extrayendo del acuífero, que está en condiciones muy, muy superiores de calidad, tendrá sus detalles, como el acuífero de Toluquilla, que tiene altas cargas de algunos metales, algunos minerales, pero se les cambia y se dice, bueno, tú para tus procesos de enfriamiento o tus procesos de producción no necesitas agua potable, claro, yo te paso agua que está limpia, no apta para que te laves los dientes, para que te bañes, pero tú me pasas agua que sí puedo potabilizar para que la gente la use, que ahí todavía falta cómo nos va a llegar. Se nos dice que de ese proceso que se está haciendo nos va a servir para contar con más agua en la ciudad. Todavía falta ver cómo va a ser ese proceso, si nos van a mandar con acueductos desde la zona de ahí del Salto. Pero esa agua no es potable, o sea, no me voy a lavar los dientes con eso, ¿sí? No, hablo del agua de primer uso, la que nos van a dar ellos, pero falta ver cómo, dónde se van a construir los nuevos pozos, etcétera. Oye, ingeniero Josué, y a ver si tú me puedes dar una explicación. ¿Por qué el agua sale turbia, sucia? ¿Y por qué recientemente ese factor aumentó o siempre ha estado? ¿Cuál es la explicación a ese tema? ¿Tú sabes? Hay toda una atmósfera de misterio alrededor de ello. El organismo, el CIAPA, admite, y esa es la versión que está manejando, que la red de distribución está en un estado tan lamentable que ya genera problemas de acumulación de sedimentos, problemas de corrosión en las tuberías, de desgaste, de incrustaciones, porque el agua tiene minerales, el agua no es así totalmente pura, que no tenga o como agua destilada, que no tiene ningún otro elemento, no es así. Entonces, esto va generando sarro, incrustaciones dentro de las tuberías, y eso es lo que el CIAPA argumenta que como problema. Hay otros elementos para pensar, porque incluso algunos ciudadanos han hecho solicitud de información vía transparencia al organismo, y en lo que entrega se alcanza a notar que pareciera haber problemas de potabilización, es decir, no solo es que la red esté mal y que nos están mandando el agua perfectamente en condiciones de acuerdo a norma a la red, sino que incluso probablemente desde antes de llegar a la red
ya se tienen algunos problemas, porque es información propia del organismo que dice que ciertos parámetros exceden los de la norma en cuanto a temas de bacteriológicos y de color, de sedimentos, ¿no? Varios de los parámetros que mide la norma no estarían dentro de lo que debería estar saliendo. Entonces, pero aún todavía no tenemos como un diagnóstico del todo claro. La posición, insisto, oficial del organismo es hay que cambiar la red y pues habría que realmente llegar a la conclusión si necesitamos cambiar la red porque es un trabajo titánico, ¿no? No, pues eso es literal, pues vámonos mudando mejor a otra, a otra ciudad, ¿no? O sea, es grandísimo lo oye, que oye, ¿y a ti te convence esa explicación del Chiapa? Yo considero que sí, la red sí está en condiciones muy lamentables. Sí, yo creo que sí es parte del problema definitivamente, pero también considero que no hay transparencia en cuanto a... Es decir, considero que todos los ciudadanos tendríamos derecho a recibir o a poder consultar una página web y decir, a ver, el agua que está llegando a mi colonia, al menos, sí. ¿Cuáles son las...? Mira, sí cumplen los parámetros, estoy tranquilo por eso. Pero no está disponible, sí hay que estar siempre haciendo una batalla con el organismo solicitando datos y esperando a que te respondan para poder ver los datos de cierta fecha. Entonces, me parece que tendríamos que evolucionar a un momento en el que todos tengamos acceso libre a la información y podamos saber si realmente qué agua estoy recibiendo y cuáles son los factores que tienen que ver con ellos, si tiene que ver con la potabilización, si tiene que ver con la red. ¿Y el agua que está recibiendo, que tú has podido, supongo, analizar o conocer informes, está de mala calidad, de muy mala calidad o es literal un problema sanitario? Sí, pues lo que se puede ver incluso en los múltiples reportes que genera la ciudadanía es muy variable. Pues yo en lo particular en mis oficinas me toca ocasionalmente abrir la llave y que salga el agua en color amarillo y que pienso, bueno, ¿qué tendrá esta agua? ¿Por qué sale en amarillo? Sí. ¿No? Pero hay gente que comparte evidencia de agua que parece que es completamente lodo. Entonces, creo que pudiéramos encontrar desde calidad aceptable, donde el agua se ve cristalina, quién sabe si tendrán, porque no necesariamente que tengamos agua transparente significa que cumple con todos los parámetros. Puede haber situación de que haya algún tema que no está cumpliendo la norma y que no se ve ahí, ¿no? Pero cuando ves agua de colores, agua amarilla, agua roja, agua café, te das cuenta de que definitivamente algo está muy mal ahí, ¿no? Oye, decías que hay como todo un misterio ahí en torno al tema del agua turbia, ferrosa le llaman, ¿no? A veces, ¿no? Pero ¿hay alguna otra posible explicación, otra hipótesis, no sé, la mano peluda detrás, para citar un clásico tapatío, ¿no? ¿Alguna explicación que se pudiera también dar con respecto a eso o nada más esta del...? Yo creo que va más bien por el estado de la infraestructura, combinado con la necesidad de actualizar y de llevar mucho más lejos los procesos de potabilización, porque incluso es otro tema a tomar en cuenta. La norma vigente para el agua potable es la más reciente, es de 2021, que empezó a entrar en vigor de manera reciente, apenas el año pasado, y que todavía muchas plantas potabilizadoras y plantas tratadoras en el país no están ni cerca de proporcionar el agua con esos nuevos parámetros, ¿no? Oye, ingeniero Josué, y lo que tú has revisado, el problema se registra en toda la ciudad, ¿también se focaliza en algunas colonias nada más o no hay un patrón? La versión oficial es que son solo ciertas colonias, tan es así que se animaron a hacerles descuentos. Ah, claro. Como si con el descuento, bueno, ya ahora sí me voy a lavar los dientes con esta agua, me costó más barata, bueno, pues no importa. O sea, sí. Eso es absurdo, ¿no? Totalmente, o sea, es un sinsentido. O sea, mira, con lo que te ahorres con nosotros, por el descuento que te vamos a hacer, ahí te compras una camisa nueva de la que te echamos a perder o vas con el dentista que te arregles los dientes ahí con toda esa agua, ¿no? No, me parece que ellos tienen, según esto, identificadas ciertas colonias, pero yo en lo particular, no llevo un censo, no estoy así como, no me da el tiempo para todo eso, pero sí yo sí veo que es, como este día puede ser en la zona del Coli, mañana puede ser en Tonalá y pasado mañana en el centro y me parece que está muy distribuido uniformemente en la ciudad, ¿no? Oye, bueno, para cerrar, ya ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, pero a ver, veo que siempre le comentaba a la audiencia que estás
constantemente compartiendo información, pero ahorita, por ejemplo, ¿qué objeto de estudio tienes o qué tema estás analizando, qué estás revisando, digamos, como parte, no sé si sea como parte de la consultoría que das, entiendo que también eres consultor, o como parte de tu curiosidad personal sobre el tema? Más bien es como, en la parte de consultoría es más bien servicios muy específicos a empresas, a gobiernos. Más bien aquí es un tema personal. Y estoy en este momento muy atento al abasto. Cómo se está. Trato de estar muy pendiente de cómo van evolucionando los niveles y estar atento a cómo van arrancando las soluciones que nos están aportando y pues tratar de, hacer una. Yo lo veo como crítica constructiva, no necesariamente desde el otro lado lo ven así, pero bueno, es tratar de, nosotros quisiéramos, o mucha gente quisiéramos, que no solo nos enfoquemos en, vamos a decir que ya estamos solucionando el problema del agua, también la solución tendría que pasar por cómo la estamos usando y si la podemos usar mejor aquí. Entonces, eso es donde no quito el dedo del renglón, estoy ahí muy enfocado en esa parte. Sí, porque me parece que es nociva esta declaración o esta solución política de decir tenemos abasto de agua para los próximos 50 años, porque yo allí lo primero que pienso es, pues me siento en mis laureles y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Vamos a disfrutar el agua de la llave, ¿no? Exacto, y vamos a seguir autorizando más desarrollos habitacionales es decir, por ejemplo, estos nuevos desarrollos que decías hace un rato, ¿qué podemos hacer? Ya deberíamos estar buscando la manera de usar la menor cantidad de agua posible en todo esto que se está haciendo nuevo, que está autorizando nuevo. Pero no, seguimos igual, los mismos métodos, los mismos procesos, las mismas tecnologías para un volumen de agua cada vez más escaso. ¿Por qué la clase política no hace algo, y esto es un rezago histórico? Es decir, esto ha pasado sexenio tras sexenio. ¿Es porque no lo conocen del tema o por qué? Yo creo que es multifactorial. Yo creo que algunos no conocen y también creo que tiene mucho que ver con que el político tiene que decir que sí supo arreglar las cosas y los plazos son cortos. 6 años es un plazo relativamente corto para poder solucionar un problema tan grande. Entonces, yo en estos 6 años lo solucioné. Entonces, aunque sea un adelanto muy pequeño en cuanto a la solución integral, ¿no? Bueno, pues, ingeniero Josué Sánchez, ya después de este curso propedéutico sobre el agua, ya podemos aplicar para nuestra maestría en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Así es. Yo y la audiencia. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la oportunidad y el gusto de saludarte. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en Perspectivas. Esto fue una emisión sobre el abasto de agua para la ciudad. Yo soy Jonathan Lomelí. Gracias.